con mucho gusto a Daniela Brandaza, directora de Finanzas Públicas de Standard & Poor's. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto estar aquí contigo, Elena. Hasta que se nos hizo. Qué gusto que estés aquí. Cuéntanos, ¿qué esperar para los estados y municipios en el presupuesto 2019? Bueno, para 2019 sí tenemos una visión de mayor incertidumbre respecto a las finanzas de estados y municipios en México, principalmente diría por tres motivos. Uno, como comentabas recientemente, el presupuesto de 2019 creemos que va a venir mucho más limitado que en el pasado en términos de transferencias para estados y municipios, lo cual pudieran presionar el equilibrio de ingresos y gastos. Tú sabes que los estados y municipios en México dependen fuertemente de transferencias federales, no solo para gastos operativos, sino también para gastos de inversión. Entonces, en ese sentido, sí creemos que hay mayor incertidumbre en estos momentos. El segundo motivo de incertidumbre tiene que ver con los cambios de administración en los estados y municipios que tuvieron elección, y siempre hay un periodo de adaptación de las nuevas administraciones para entender la falta de flexibilidad en los presupuestos de estos estados y municipios, que es estructural, ¿no?, en México. Ese es otro tema que nos preocupa, porque en general la calidad de las administraciones financieras a nivel local no es sólida, y sí creemos que tienen debilidades para planear en términos del mediano y largo plazo. Y otro tema que también nos preocupa es un poco la visión que estas administraciones financieras traen respecto al uso del financiamiento. No creemos que en México el nivel de deuda sea un problema, pero sí cómo se maneja la deuda. Ahora tú hablabas de incertidumbre. En ese sentido, ¿qué factores deberán estar presentes para que este presupuesto dé certidumbre a nivel local y, por otro lado, para que no afecte en la calificación crediticia? Mira, desde el punto de vista de los recursos que son transferidos con fórmulas específicas como las participaciones, ramo 33, que vienen con un nivel de certidumbre mayor, en ese sentido creemos que no hay mayores, por lo menos en un escenario base no tenemos preocupaciones grandes. Lo que sí nos preocupa más es los recursos adicionales, que muchas veces se llama ramo 23, o otros convenios que se lograban con el gobierno federal. En ese sentido, muchos de esos recursos iban para cerrar brechas presupuestales, para pagar aguinaldos o salarios. Digamos, se iba a gasto operativo, no se iba a gasto de inversión. Entonces, la gran pregunta hacia adelante es cómo los estados y municipios van a planear ante un evento de que estos recursos no lleguen en la misma proporción que fueron en los últimos años, ¿no? ¿Tú consideras que la flexibilidad presupuestal es suficiente a nivel local? Mira, la verdad, estructuralmente los estados y municipios en México tienen una flexibilidad presupuestal muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de sus gastos son gastos operativos muy difíciles de recortar en un corto plazo, y tienen un gasto de inversión muy bajo, que son generalmente los que son más susceptibles de recortar ante un estrés financiero. Para darte un ejemplo, los estados como Veracruz o Guerrero, que son estados que necesitan un nivel de inversión más elevado, no han logrado alcanzar el 4% de gasto de inversión en relación al total. Entonces, ese tipo de inflexibilidades, de alguna manera, siguen estando presentes en la mayoría de los estados en México, y solo menos de 5 estados, te diría 3 estados en 2017, lograron tener un gasto de inversión mayor al 10% de sus gastos totales. Entonces sí estamos estructuralmente ante un escenario muy restringido desde el punto de vista del presupuesto. Nos hablas de este 4%, entonces ¿cómo calificarías la inversión en estados y municipios? Mira, la verdad es que es en general deficiente. Hay un gap entre lo que se necesita y lo que se hace importante, y por eso nosotros hemos señalado que el tema del endeudamiento no siempre es malo.
pero sí, si está entendido como una herramienta más para poder cerrar necesidades o atender necesidades de estados y municipios, la verdad es que la calificadora nunca ha bajado calificaciones estrictamente por haber pedido deuda. Tenemos estados calificados con calificaciones altas, como podría ser el estado de Guanajuato, Querétaro, otros estados del país que han mantenido su calidad crediticia a lo largo de los años sin necesariamente perjudicarla, aún cuando han solicitado endeudamiento para gasto de inversión. Y en este escenario que nos describes, ¿consideras que hay espacio para fortalecer la recaudación? Sí, definitivamente que en términos de la recaudación local, la recaudación propia, nosotros hace muchos años que ya hemos comunicado mucho a las entidades este potencial que creemos que existe para poder aumentar, por ejemplo, la recaudación del impuesto predial, hacerla más eficiente, bancarizarla. Todos estos mecanismos nosotros los evaluamos positivamente porque eventualmente fortalecen la transparencia y la certidumbre de esos ingresos cuando llegan a las arcas públicas, ¿no? Entonces, en términos de recaudación local, sí hay todavía un largo camino que recorrer en México. Finalmente, ya se nos acaba el tiempo, pero dinos, ¿cuáles son los principales retos, así enumerados, para el 2019 en materia económica, para los municipios y estados? Mira, el tema de inversión pública, te diría que este tema de generar certidumbres a la inversión es uno de los desafíos que vemos, que nosotros monitoreamos. Y el siguiente, te diría que es un poco claridad en una planeación más de mediano y largo plazo por encima de los ciclos políticos. Bien, te agradezco muchísimo, de verdad, qué gusto tenerte aquí, Daniela Brandaza, con nosotros. Un gusto Espero que estar nuevamente contigo, nos puedas Elena. visitar. Claro que sí, con mucho gusto.